Bienvenidos sean todos a este 26 Congreso Latinoamericano de Cirugía, 51 Congreso de la Asociación de Cirujanos de Guatemala. Pensamos nosotros que ha sido un éxito, hemos estado muy contentos ayer, el día de hoy la jornada es mucho más larga e importante. Estoy muy emocionado y estoy agradecido con Dios de poder estar aquí con ustedes. Quiero presentarles aquí al comité organizador de este evento. De izquierda a derecha, doctor Héctor Santos, José Contreras, Arturo Parada, Miguel Ángel Martini, José Arevalo, Winnie Pegarriaza, un servidor, Patricia Chacón, Héctor Sagastume, Silvio Arturo Torres y el señor presidente, el doctor Eric Soto. Yo ya mencioné en estos días que el motor de este congreso realmente es José Contreras, porque es la verdad y ha sido un éxito rotundo. Yo quiero agradecer en nombre de la Federación Latinoamericana de Cirugía a todos y cada uno de los que están ahí mencionados, sobre todo a la doctora Patricia Chacón, que es la vicepresidenta de este comité, porque por ella fue por quien votaron allá en Cartagena, y por eso fue que FELAC se pudo venir aquí, porque hay un montón de mujeres metidas en FELAC, como ustedes ya vieron, ¿verdad, Elena? Muchísimas. Así es que, bienvenidas. Bueno, yo voy a hablar acerca de esto, cirugía del hiato esofágico y Rudolf Nissen, que hay detrás de un nombre. Ya el doctor Soto mencionaba que todos los que nos antecedieron en lo que nosotros hacemos son muy importantes. Entonces, cuando alguien habla de cirugía antirreflujo, dicen, voy a ir a hacer un Nissen. ¿Y por qué Nissen? ¿Quién es Nissen? Esa es una hernia hiatal, como ustedes pueden ver claramente ahí. Sabemos muy bien que la aceptación de la cirugía antirreflujo ha llevado tiempo. Nuestros queridos amigos gastroenterólogos son un poquito difíciles de no nos convenzamos, sino que de que entiendan que realmente la enfermedad por reflujo gastroesofágico puede ser también reparada quirúrgicamente, no en el 100% de pacientes, sino que tal vez en un 25% de ellos. Y entonces hicieron muchas publicaciones, incluso cuando empezaban a operar la cirugía antirreflujo hace algunos años, hicieron algunas publicaciones de gastroenterología y decían que el Nissen duraba nada más 4 o 5 años y que por eso no valía la pena hacerlo. Eso no es cierto, porque han venido otras publicaciones por cirujanos muy importantes, cuyos nombres ustedes pueden ver ahí, y han hablado acerca de que esto puede llegar incluso a tener resultados a largo plazo con arriba del 95%. ¿Pero qué fue lo que pasó? Bernard d'Allemagne en 1991 cambió la historia de esto. ¿En dónde era que estábamos, Natán? En Iztapa, Zihuatanejo, cuando Alemania habló de esto, en Zihuatanejo. Fue un boom, explotó, dijo esto se puede hacer por cirugía laparoscópica, no solo la vesícula. Entonces el abordaje laparoscópico cambió la historia de todo esto. Entonces se empezaron a desarrollar un montón de técnicas, se empezaron a desarrollar un montón de instrumentos, un montón de aparatos nuevos, que la cámara de un chip, que 2 chips, ahorita tenemos incluso 4K y al rato van a inventarse la 8K. Entonces nosotros hemos crecido con la evolución de todas estas nuevas técnicas. Entonces, el doctor Jeffrey Peters y el doctor Tom DeMeester presentaron ese trabajo muy bonito en una revista que se llama Seminarios en Cirugía Laparoscópica, ya no la hacen, yo tengo mi número ahí guardado y a mí me impresionó mucho. Jeff Peters es 5 años mayor que yo, no es mucho más grande que yo, o sea, está joven, es un cirujano de Estados Unidos, miren ustedes en qué año nació, calculen ustedes la de a mí entonces, y Jeffrey fue el primer fellow del doctor Tom DeMeester en la Universidad de California. Ese señor que está aquí es el doctor Tom DeMeester, quien podemos decir que es el padre de la cirugía laparoscópica antirreflujo del mundo. Él es el que ha innovado un montón de técnicas y cosas, y él fue el que habló de floppy Nissen junto con el doctor Donoghue. Él ha publicado un sinnúmero de artículos, y yo cuando tenía pelo en el año 99, en un congreso que hubo allá en Orlando, del American College, pues yo vi que en el programa había una cosa que decía curso de cirugía antirreflujo, doctor Tom DeMeester, me voy a meter. Cuando vi el cursito valía $3,500, era 3 días el cursito, yo dije, bueno, pues si me estoy metiendo en esto, pues hagámoslo. Miren ustedes, ahí no había nada de esta tecnología. El doctor Soto está maravillado con estas cámaras, con toda la tecnología, con las imágenes, el sonido. El doctor DeMeester, como ustedes miran ahí atrás, había un rotafolio y a puro marcador nos fue enseñando todo lo que era la cirugía antirreflujo de una manera
práctica. Ahí fue donde él me convenció a mí de que el Nissen había que hacerlo liberando los vasos cortos. Pero yo tuve la oportunidad en 1995 de estar en Miami con el doctor Jorge Sosa. Aquí me acompaña el doctor Eduardo Pineda. Gracias, maestro, por estar aquí, past president. Él era el presidente de las Asociación de Cirujanos de Guatemala cuando fue FELAC la vez pasada. Un aplauso para el doctor Pineda, por favor. Pues el doctor Pineda y otro grupo de cirujanos que también andan por acá, incluyendo al doctor Fernando Leiva, que en paz descanse, fueron los que empezaron a traer la cirugía antirreflujo aquí. Entonces Jorge vino a Guatemala en enero o febrero de ese año, del 95. Entonces yo me inquieté mucho y le hablé a mi amigo el doctor Miguel Ángel Martín y le dije, mira, vos conoces a este gordito. Y me dijo, sí, es mi cuate. Entonces me fui con él un mes, estuve haciendo con él los primeros 23 casos. Miren, fue una emoción grandísima. Pero Jorge hacía una técnica que él le llamaba Nissen-Rossetti, porque no le llevaba a los cortos. Y ese día, cuando yo llegué, le llevaron un bisturí armónico. Y al llevar el bisturí armónico, ahí aprendí yo a usar el bisturí armónico. Entonces, Jorge, eso fue en septiembre, luego en octubre hizo una actualización, me volví a ir. Miren quiénes están ahí, es el doctor Pineda, es el doctor Bechet, el doctor Velázquez. Todos los que están aquí son past presidents de la Asociación de Cirujanos de Guatemala. Y atrás del doctor Castillo está el doctor Miguel Ángel Martini, papá, que en paz descanse, papá de nuestro amigo y hermano doctor Miguel Ángel Martini. Mira, mi amor, qué montón del pelo el que tenía ahí. No sé qué fue lo que pasó. Entonces Jorge en esa oportunidad me dio a mí el privilegio también de poder dirigir algunas palabras. Bueno, ¿quién era este señor? Nació en septiembre del 96, de 1896 en Alemania, hijo de un cirujano que tenía en el primer piso de su edificio un hospital, y a los 17 años el doctor Nissen se le ocurrió meterse a estudiar medicina, entró y en eso estalla la Primera Guerra Mundial, y un año después de que estalló esa Primera Guerra Mundial, él se va a la guerra y lo ponen de médico, o sea, lo asimilaron, era estudiante de medicina de primer año y lo metieron a las trincheras a curar gente, dirigía tropas. Pero él fue herido y entonces tuvo que regresarse y, bueno, termina la Primera Guerra Mundial y en 1921 ingresó en la Universidad de Múnich con este señor que está aquí, que es el famoso doctor Ferdinand Sauerbruch. Él fue su mentor y él se convirtió en su protégé, se convirtió en el alumno favorito del doctor Sauerbruch, donde él se dio cuenta que este era un gran estudiante, que era una persona muy seria, que era muy acucioso. Y luego vio que quería que él trabajara con él, lo adoptó y se lo llevó luego a Berlín, en donde hicieron un montón de procedimientos. Miren ustedes, a la edad de 34 años, él hizo la primera neumonectomía del mundo, lobectomías, pero él tuvo que renunciar a ese sueño que él tenía en Alemania porque él tenía ascendencia. El doctor Nissen tenía ascendencia judía. Entonces, como empezó todo el problema con los nazis, él tuvo que irse. Entonces, Sauerbruch le dijo, mira, ten cuidado porque aquí en el hospital, como ya saben que sos descendiente de judíos, vas a tener problema. Entonces, ¿qué sucedió? Se tuvo que ir a Estambul, donde estuvo de 1933 a 1939. En Estambul, pues él se desarrolló. A Estambul viajó muchos profesionales excelentes judíos, allá progresaron mucho. Pero Nissen no estaba muy contento en Estambul porque como estaba tan cerca de los nazis y la Segunda Guerra Mundial, entonces decidió mejor emigrar para los Estados Unidos. Él en 1937 fue a un congreso del International College of Surgeons y ahí conoció a un montón de cirujanos. Miren, se fue a echar un su tour. Fue con Albert Berg en Mount Sinai, en Nueva York, Churchill en Boston, Harvey Cushing en New Haven y Max Torek. Miren esos nombres de cirujanos. Son todos cirujanos notables del mundo, cirujanos de tórax. Entonces él asombrado decía, los pequeños departamentos de cirugía que hay en Estados Unidos, esos son unos departamentitos. Él acostumbraba a ver los de Alemania, que eran imperios, los que habían, era una cosa completamente diferente. Entonces, como había tanto problema, Estambul estaba cerca de los nazis, él decidió irse para Estados Unidos y se fue nada más con algunos apuntes, un poco de ropa y dejó todas sus cosas allá en Estambul. Un incendio quemó todos sus escritos, él ya había escrito muchas cosas. La primera parada la hizo en Boston, donde el doctor Churchill le ofreció un fellowship en research, pero sin pagarle un centavo.
El doctor Churchill era buen amigo de él, le dio su casa para abrigar a Nissen y a su familia, y él se fue a su casa de verano, el doctor Churchill. Imagínense qué amistades esas, ¿verdad? En 1941, Nissen decide trasladarse a Nueva York a una práctica privada. Esos 2 años él lo que hizo fue perfeccionar el idioma, él trató de aprender mejor el inglés, adaptarse al sistema. Él, les menciono yo, que tenía muchas raíces alemanas, o sea, tiene una educación muy rígida, entonces le costó un poco adaptarse a este lugar, pero poco a poco se fue metiendo, ¿verdad? Poco a poco. Lo nombraron director de 2 programas de cirugía muy importantes ahí en la Unión Americana, y como vieron que él allá en Estados Unidos estaba haciendo un trabajo muy bueno, y la guerra mundial había terminado, entonces ahí los alemanes sí dijeron, bueno, llámense a Nissen que se venga de regreso, le ofrecieron la cátedra de Hamburgo y él la rehusó. Él dijo, no, yo no quiero regresar, porque 13 años de influencia nazi sobre los jóvenes alemanes van a influir mucho en su mentalidad, entonces estos estudiantes no se van a adaptar y van a decir, este señor es judío, entonces no. Entonces, como no está convencido, él decidió quedarse en Estados Unidos un tiempo, pero no estaba contento. Él, o sea, no estaba contento académicamente. Él tenía una vida muy bonita. Quiero contarles que trabajaba tanto allá en Estados Unidos que él se trasladaba de un hospital a otro en una limusina, o sea, él lo llevaban de un lado para otro. Él dijo que esos años en Estados Unidos habían sido los años más felices de su vida. Se consiguió su casa allá en la playa de allá de Nueva York, por donde vive el doctor Diego Camacho, ahí donde tiene el doctor Camacho su mansión. Ahí tenía Nice en su casa. ¿Es correcto? Miren ustedes, se volvió tan famoso. Esta foto de Albert Einstein la conocen ustedes. Nissen operó a Einstein. Un día llegó Einstein con un abdomen agudo y lo que encontraron era que tenía un aneurisma de la aorta roto. ¿Y qué fue lo que hizo Nissen? Lo envolvió en celofán, como decimos nosotros aquí en Guatemala, lo empacó, lo cerró y chao. 7 años más duró Nissen con esto. Finalmente, Einstein con esto. Finalmente Einstein se murió ya de un aneurisma abdominal roto. También operó a la hija de Einstein. Como la migración de judíos a Nueva York fue grande, Nissen se volvió muy famoso y operó mucho europeo allá en Nueva York. Pero en 1952 llegó la oportunidad de su vida. Le dijeron, mire, ¿por qué no se viene aquí a Suiza? Véngase aquí a Basilea, aquí le ofrecemos que usted haga lo que usted quiera. Entonces él dijo, bueno, le habló a su esposa y le dijo, mira, mi amor, ¿qué hacemos? Nos vamos, porque allá voy a poder tener una mejor vida, no voy a ganar lo que gano aquí en Estados Unidos, pero lo que quiero es tener academia, enseñar en alemán. Entonces, y él quería realizar 2 grandes sueños importantes: ayudar a la subespecialización y a desarrollar la educación médica. Y lo logró. Yo admiro mucho a las doctoras cirujanas. Y esta señora que está aquí es la doctora Dorothea Lieberman-Meffert. Ella describió la anatomía de la unión esófago-gástrica de una manera increíble y sus estudios revolucionaron toda la cirugía del hiato. Ella escribió sobre la vida del doctor Nissen y dijo, ¿qué fue lo que hizo que Nissen se volviera tan famoso? Bueno, la doctora no lo relata en este articulito que me encontré. Miren ustedes, es que ahora uno se mete ahí en internet y encuentra unas bellezas de artículos. Y me encontré esta joven doctora que murió a los 90 años. Vale la pena que todos ustedes lean la historia de la doctora Dorothea Lieberman-Meffert. El primer hecho clave fue que Nissen en 1937, cuando estaba en Estambul, tuvo un paciente que había llegado con un dolor abdominal y tenía una perforación en el cardias. Entonces se le hizo una resección transpleural del cardias y el remanente esofágico lo ancló al remanente gástrico y luego lo envolvió. Ese fue el primer evento que hizo que esto se revolucionara. Eso fue en 1937 mientras Nissen estaba en Estambul. Entonces, quiero que ustedes entiendan que para entonces el término de esofagitis no estaba establecido a nivel internacional, no lo asociaban con problemas de reflujo. Ahí está la cirugía descrita, miren. Esta fotita la saqué del Master of Surgery de 1997 que tengo ahí guardado todavía porque yo tengo toda la colección del Master of Surgery de Nyhus
Y ese fue el que me llevó a la jefatura de residentes. Entonces, miren ustedes lo que hizo. Resecó el cardias, cortó el estómago, implantó el esófago, hizo una esófago-gastrostomía y luego lo envolvió. Ahí está la primera envoltura de Nissen. Y a él le intrigó cómo este paciente sin cardias y no tiene esofagitis a largo plazo, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, ese fue el primer hecho clave que tuvo, ¿verdad? El concepto de esofagitis, como les dije, para ese entonces no estaba establecido. El doctor Alison Phillip había dicho que era un eminente cirujano británico, propuso la gastropexia. Él bajaba el estómago y decía que eso estaba asociado con el reflujo. Entonces, el doctor Allison se dio cuenta que si solamente una hernia paraesofágica gigante bajaban el estómago y lo bajaban de abajo y no hacían absolutamente nada, el paciente volvía a recurrir con sintomatología de reflujo y de esofagitis. Para ese entonces, en los Estados Unidos, pues este señor Nissen ganaba reputación en la cirugía del hiato, estuvo haciendo la cirugía de Allison, etc. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Cuando él llegó allá a Basilea, se encontró con que había un paciente con una enfermedad por reflujo severo. Después de varios fracasos con la gastropexia de Allison, dijo, bueno, ¿saben qué? Voy a hacerle a esta paciente esa envoltura que hice en 1937 y vamos a ver qué fue lo que pasó. Entonces, decidieron hacer y vieron que se curaba el reflujo, que se quitaba la sintomatología de estos pacientes. Discúlpenlo, así se mira en el internet la foto, el que está ahí es Mario Rossetti, que era su alumno favorito, es el doctor Nissen a la derecha, Mario Rossetti a la izquierda. Y en la figura del lado derecho pueden observar ustedes lo que se hacía. Se pasaba al fondo, era cirugía eminentemente abierta. Trabajaron juntos Mario Rossetti y Rudolf Nissen muchos años. Rossetti murió en el año 2008. El doctor Nissen ya había desarrollado su técnica, Rossetti la modificó y la modificación que hicieron era que anclaban básicamente la cara anterior del estómago detrás, o sea, la cara anterior del estómago por delante del esófago. Ellos al principio no ligaban los vasos cortos, poco a poco fuimos entendiendo que sí hay que ligar los vasos cortos. Bueno, y entonces la técnica evolucionó, fue presentada y eso hizo una explosión por todos lados, pero empezaron a haber un montón de complicaciones como el famoso gas bloat syndrome, el síndrome de la burbuja, mucha disfagia. ¿Por qué? Porque Nissen y Rossetti decían, no lo aprieten tanto, calíbrenlo, pongan una bujía adentro. Desde entonces se decía eso. Hoy muchos cirujanos no quieren calibrar, quieren hacer nada más las fundoplicaturas y largotas. No, es una fundoplicatura pequeña y corta. Entonces Nissen y Rossetti probaron que su técnica era exitosa en 80-97% de los casos. El doctor Nissen se había realizado ya, miren en su clínica moderna, miren qué precioso ese teléfono que está ahí atrás ustedes. De esos ya no hay. Él estaba contento y había desarrollado todos sus sueños y logró la subespecialización de neurocirugía y la subespecialización de anestesia y él logró que esto se evolucionara. Como el doctor Soto lo mencionaba, a él le gustaba entrenar a los cirujanos jóvenes, les gustaba enseñarles, les gustaba decirles. Él le decía, alguien que es incapaz de soportar las horas de desesperación no está apto para ser cirujano. Eso va para los R1, 2 y 3, ¿verdad, Napo? Los 4 están más relajados, ¿verdad? Entonces, todos nosotros vivimos eso, todos nosotros entendimos que esas horas de angustia, horas de desesperación, pues no va a poder hacerlo, ¿verdad? Él escribió su autobiografía y lo pudo escribir de una manera mucho más fácil. En el 56 publicó sobre la simple y efectiva operación para el reflujo esofágico fundoplicatura de Nissen. Como les digo, explotó en los Estados Unidos, se regó por todos lados, completó su carrera como profesor emérito en 1967 y se retiró a la edad de 71 años y falleció cerca de Basilea en 1981. El doctor que está aquí habla acerca específicamente de este procedimiento. El doctor Ellis habló muy bien sobre esta técnica. Él estuvo hablando, hizo una revisión muy acuciosa sobre la técnica y habló de lo que hizo Donoghue, de lo que hizo de Mister. Y realmente este señor inspiró a muchas personas. A mí me inspira en la actualidad a seguir haciendo este procedimiento corto, pequeño, ligando todos los vasos cortos necesarios.
En el 75 y 76, esos señores que están ahí, Donahue, DeMister y Johnson, trabajaron y mejoraron la funduplicatura. Y como ya les dije, lo que sucedió sencillamente es que había que hacer una aplicatura corta, había que hacer liberación de los vasos cortos, había que cerrar el hiato esofágico. El hiato esofágico era importante cerrarlo. Si el hiato esofágico no se cerraba, entonces esto migraba al tórax y habría un problema muy serio. Pero Bernard fue el que realmente revolucionó esto. Cuando en 1991 dijo, bueno, podemos hacer la laparoscópica. Y hablamos de DeMister, y hablamos de Peters, y ellos realmente siguieron desarrollando esta técnica. Primer video, por favor. Podemos observar, esta es una hernia paraesofágica. Miren ustedes, es una hernia gigante, cómo todo el estómago se mete adentro del tórax. Siguiente video. Ya está totalmente disecada la hernia. Miren el tamaño de esa hernia. Es una hernia grande, gigante. Tenemos que tener aproximadamente unos 6 centímetros de esófago debajo del diafragma para que sea efectivo. Colocamos un punto en figura de 8 y cerramos. No, esta charla no es para discutir si le ponemos malla o no le ponemos malla. Pero ahí se pone el puntito. Siguiente video. Como miran ustedes, es una funduplicatura corta, floja. Adentro tiene una bujía 60. Y nosotros luego pexiamos la funduplicatura al pilar diafragmático del lado derecho y además le ponemos también el punto de Hunter, que está exactamente esa pinza ahí colocada. Es importante hacerlo por vía laparoscópica. El último video, por favor. Y es el resultado final. Al día siguiente yo le hago a todos mis pacientes un esofagograma con medio hidrosoluble donde se evidencia el paso de medio contraste, que la funduplicatura está debajo de los diafragmas, que se está evolucionando satisfactoriamente. Muy bien. Siguiente slide, por favor. Pues ya tenemos algunos años de estar haciendo cirugía laparoscópica. Este año vamos a cumplir los 30 años de estar haciendo cirugía antirreflujo. Siguiente, por favor. Ahí yo lo tengo. Creemos nosotros en el trabajo en equipo. Yo creo en las generaciones. Yo creo en la importancia de enseñar esto a los jóvenes. Ahí es el doctor José Arévalo Asmitia, con quien tengo el gusto y honor de trabajar. Él es 16 años menor que yo. Mi hijo Cristian tiene 28 años, 16 años menos que él. O sea, estamos haciendo una plataforma para que yo a los 75 años esté metido en quirófano, no operando, sino que viendo cómo está la situación. Mi querido Marvin Arévalo, mi alumno favorito, ahí estás. Mi querida Patti, ella fue profesora mía. Y ahí están los residentes del Hospital General San Juan de Dios, con quien tuvimos algunas oportunidades de poder hacer algunos de estos trabajos. Así es que yo quiero darles las gracias por la tolerancia a escuchar esta conferencia. Es un honor para nosotros tenerlos aquí en Guatemala. Estoy para servirles y que Dios les bendiga. Muchas gracias.